El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Bienvenidos al séptimo tema. Hemos ido avanzando gradualmente a lo largo del libro del Apocalipsis, viendo siempre a Jesús como el vencedor ante los problemas y obstáculos que la vida presenta y principalmente ante el conflicto milenario entre el bien y el mal. Y ahora entramos a un tema de vital importancia: el jinete del caballo blanco. Cristo viene otra vez a la tierra. Apocalipsis capítulo 19 nos describe este evento extraordinario. Apocalipsis 19. Comencemos leyendo del versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda que el personaje aquí descrito montando este caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Hay varios nombres que se dan aquí a Jesús en ocasión de su segunda venida. Específicamente señalaremos 4 nombres que se dan a Jesús en ocasión de su segunda venida. Y el primer nombre que encontramos para él está en el versículo 11. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Jesús es fiel y verdadero. ¿Por qué tiene este nombre Jesús, fiel y verdadero? Primero, fiel porque está cumpliendo su promesa de volver. Y verdadero porque vendrá tal como lo prometió. Jesús prometió a sus discípulos que vendría otra vez. Les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa fue la promesa que les hizo. Como diciendo: no estén preocupados. Es cierto, yo voy, pero voy a preparar mansiones para ustedes, para entonces también llevarlos conmigo. Y todavía, cuando Jesús fue tomado al cielo, cuando ascendió al cielo allí en el monte de la Ascensión, muy cerca de Jerusalén, los discípulos se quedaron mirando hacia arriba, viendo cómo él se iba, y una nube le ocultó de sus ojos. Y entonces se pusieron en medio de ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, 2 ángeles que se aparecen a los discípulos allí justo cuando Jesús asciende al cielo. Ellos dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Para asegurar que Jesús no solo vendrá por segunda vez, sino que vendrá tal como lo prometió, con poder y gran gloria. Por eso es que es fiel y verdadero. Fiel porque cumplirá su promesa de volver. Y verdadero porque vendrá con el poder, con todo el poder, con la gloria de su Padre y con todos sus ángeles. El mismo Jesús, en San Mateo 24, en el sermón profético, él describió cómo sería su venida. Y dice allí: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Respecto a ese primer nombre, debo aclarar que el mismo Jesús advirtió que vendrían engañadores, que dirían, Jesús está allá en el desierto o está en las cámaras. Pero él mismo dijo: no creáis, no salgáis. Jesús advirtió que vendrían falsos cristos, que harían creer que Jesús ya vino, como enseñan algunos que Jesús vino en 1914 y que le vimos con el ojo de la fe. Pero, mis amados oyentes, cuando Cristo venga, todo ojo le verá, en una forma directa y personal. Porque como dijeron los ángeles,
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En la misma forma, se fue en forma física, vendrá en forma física. Se fue en forma visible a los ojos humanos, vendrá en forma visible a los ojos humanos. Recuerdo todavía cuando era pastor allá en Torreón, Coahuila, un domingo tarde, estábamos para iniciar el culto del domingo, más bien ya domingo de noche, y llegó una persona con unos volantes en su mano, llevaba unos 50 volantes. Llegó preguntando por el pastor. Yo era muy joven todavía, era mi primer distrito prácticamente, y llegó. ¿Y el pastor dónde está? Le dije, a sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Y él me dijo, mira muchacho, busco al pastor. Al fin un anciano le dijo, él es el pastor. Y entonces me dice, bueno, mira, si tú eres el pastor, quiero, por favor, que repartas estos volantes aquí entre los miembros de tu iglesia, porque estamos invitando a todos para que vayan a ver a la persona en quien Jesús ha cumplido su promesa de volver. Luego me explicó dónde estaban. Estamos allá en un lugar llamado La Carpa, en las afueras de Lerdo. Allí en la comarca lagunera está la ciudad de Torreón, cruzando el río está Gómez Palacio y luego una ciudad más pequeña que se llama Lerdo, del estado de Durango. Pues allí habían levantado una gigantesca carpa y ahí estaba presentándose cierta persona que decía que era el Cristo que había venido. Naturalmente no repartí esos volantes, más bien recordé de las advertencias que hizo Jesús de los engañadores que vendrían, porque Cristo, cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá. Ahora, algunos preguntan, ¿pero cómo es que todos vamos a verle si es que la tierra es redonda? Si Jesús viene acá por occidente, los que están allá en oriente, los chinos, los japoneses, ¿cómo le van a ver? La tierra es redonda. O si Jesús viniera allá por el oriente, para los japoneses y los chinos, ¿cómo le vamos a ver nosotros? Sin embargo, tomen en cuenta que en el vasto universo, nuestro planeta Tierra es como un pequeño granito de arena. Y la gloria de Cristo con todos sus ángeles es una gloria superior a la luz y la gloria del sol que nos ilumina, o de 1000 soles, como dice la Escritura. Así que, si este sol que nos alumbra, que es una de las estrellas más pequeñas del universo, de un solo golpe ilumina la mitad de la tierra, ¿qué será la gloria de Cristo con todos sus ángeles, que es superior a la gloria de 1000 soles? ¿No podrá acaso la gloria de Cristo circundar todo el globo terrestre a fin de que todo ojo le vea? Por supuesto, de modo que cuando Cristo venga, nadie tendrá que decirnos, ¡hey, ya vino! O está aquí, o está allá. No, todo ojo le verá. Ahora, el segundo nombre que encontramos allí está en el versículo 13, Apocalipsis 19, 13. Y ese segundo nombre dice así, perdón, es el versículo 12, Apocalipsis 19, 12. Dice así, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre desconocido, un nombre que nadie conoce sino él mismo. Ahora, ¿qué representa este nombre desconocido? ¿O cuál es este nombre desconocido? Algunos leyendo el pasaje 3, el texto número 13, dicen, es el verbo de Dios. Ah, pero ese nombre sí lo conocemos y está allí en el versículo 13. Ese viene siendo el tercero. Este segundo nombre es un nombre desconocido que ninguno conoce. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho en los primeros temas de esa serie que el nombre es un símbolo del carácter. Y si el nombre representa el carácter, y aquí Jesús viene con un nombre que nadie conoce, se refiere a un aspecto desconocido de su carácter. ¿Por qué? Todos hemos sabido que Dios es amor. Nadie duda, decimos Dios es amor. Sí, Dios es amor. Sin embargo, aun cuando nosotros hemos disfrutado de su amor y de su misericordia, desconocemos lo que es la justicia de Dios sin mezcla de misericordia. Y es que Dios también es como fuego consumidor. Dios también es justicia. Y cuando Cristo venga por segunda vez a esa tierra, viene para hacer juicio y justicia a la tierra. Y el ser humano no conoce lo que es la justicia de Dios sin mezcla de misericordia. No conoce lo que es
el que Dios se manifieste con ira y con justicia para destrucción. Ha habido solo unos leves destellos en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando llovió fuego del cielo y destruyó aquellas ciudades perversas, o en ocasión del diluvio, cuando Dios por medio de aguas destruyó aquella malvada generación. Pero el hombre no ha conocido en plenitud lo que es la justicia de Dios sin mezcla de misericordia. Y el profeta Isaías nos habla acerca de este aspecto desconocido del carácter de Dios, de este nombre desconocido. Si gustan, podemos ver Isaías capítulo 28, versículos 21 y 22. Isaías 28, 21 y 22, donde nos habla acerca de ese nombre desconocido. Dice así, Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Noten, Jehová se levantará como en el monte Perasim. Jehová se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Y todavía advierte el profeta, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Ver a Jesús con el nombre desconocido representará, por supuesto, destrucción. Y Apocalipsis capítulo 6 nos presenta a un grupo de personas que, cuando viene Jesús por segunda vez, lo ven con ese nombre desconocido. Y ellos son también desconocidos para Él. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro que está sentado sobre el trono, del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ver a Jesús con el nombre desconocido representa destrucción. Yo espero que ninguno de ustedes vea a Jesús con ese nombre desconocido y experimente en carne propia la justicia de Dios sin mezcla de misericordia, y entonces tenga que pedir a los montes y a las peñas que caigan sobre usted y lo destruyan, lo oculten, porque no puede resistir la mirada del Hijo de Dios. Pero Jesús tiene también un tercer nombre cuando viene por segunda vez. Dice ahora sí el versículo 13 de Apocalipsis 19, que es el pasaje que estamos analizando. Dice así, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Este nombre, el Verbo de Dios, nos habla de Jesús, quien siendo Dios, se hizo hombre y tomó naturaleza humana a fin de redimirnos y salvarnos y morir por nosotros. El apóstol Juan nos dice en su evangelio, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es todavía el Verbo hecho carne que viene para salvar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se presenta también con este nombre el Verbo de Dios. Y quienes le vean como el Verbo de Dios, para ellos naturalmente representará salvación. Y también el profeta Isaías, en el capítulo 25, nos presenta las palabras de triunfo que brotarán de los labios de aquellos que le verán como el Verbo de Dios. Notemos, Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jesús a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. De modo que
estos dos nombres, el Verbo de Dios y el nombre desconocido, dividen a la humanidad en dos grandes grupos. Los que se pierden le ven con el nombre desconocido y los que se salvan, que le ven como el Verbo de Dios. Yo espero que ninguno de nosotros le vea con el nombre desconocido, lo cual representa destrucción. Más bien, que ahora nosotros nos asociemos con Jesús, entreguemos nuestra vida a Él, para que cuando Él venga, le veamos como el Verbo de Dios y así seamos objeto de su salvación. Ahora, el pasaje continúa diciendo, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Quiénes serán estos ejércitos que le siguen en caballos blancos? Naturalmente, aquí la profecía se vuelve en forma sencilla y podemos entender naturalmente que son los ángeles que le acompañan. Ahora, Jesús tiene un cuarto nombre. Allí en el Apocalipsis capítulo 19, ahora el versículo 16, encontramos el último nombre de Jesús. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús viene para establecer un reino que nunca jamás se corromperá. Y ahora está buscando a aquellos que serán los príncipes y las princesas de su reino. Yo espero que nosotros estemos entre estos que reinarán juntamente con Jesús en la tierra nueva, en la patria celestial. Muy bien, hay un elemento allí que pasamos por alto. Dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Qué enseña esto? El hecho de que Jesús regirá a las naciones con vara de hierro. Permítanme explicar un poco que esta vara de hierro hace alusión al cayado, a la vara o al bastón que los pastores utilizaban para conducir sus rebaños. En la antigüedad y todavía en algunos lugares actualmente se utiliza, o los pastores utilizan, una vara que tiene un extremo curvo, y termina con una punta de hierro. Esa vara la utilizan los pastores para apacentar su rebaño. Y es común ver al pastor con su cayado al hombro. Ese cayado que tiene una parte curva en un extremo y que termina en una punta de hierro. Pues el pastor utilizaba la parte curva de su cayado para conducir a su rebaño. Imaginémonos que un corderito se iba quedando atrás del rebaño. El pastor, misericordiosamente, con la parte curva de su cayado, lo atraía y lo emparejaba otra vez al rebaño para que no quedara atrás. O si alguna oveja distraída caía a un barranco, a un precipicio, el pastor, con la parte curva de su cayado, la extendía y la atraía otra vez a la superficie para rescatarla. O cuando algún cordero quedaba tirado en tierra, herido o enfermo, el pastor tiernamente, con la parte curva de su cayado para no sorprenderlo con el calor de su cuerpo, gradualmente lo incorporaba a su regazo. De modo que la parte curva del cayado llegó a ser un símbolo de la misericordia con la cual Dios conduce a su pueblo. De modo que el salmista escribió: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Pero cuando algún animal salvaje, algún animal como un oso, un lobo, venía para dispersar al rebaño, entonces no era tiempo de usar la parte curva del cayado. Ahora el pastor invertía la vara y utilizaba la punta de hierro y se convertía en un arma de defensa para proteger a su rebaño. Así también Jesús por ahora nos está conduciendo con la parte curva de su cayado. Y cuando alguno de nosotros se desanima de seguir adelante en la vida cristiana o se desalienta por algún desaire que se le hace en la iglesia, quizás alguien no lo saluda, quizás hay un convivio y no le sirven apropiadamente, entonces llega a decir: pues para que se les quite, ya no voy. Y entonces Jesús todavía,
misericordiosamente con la parte curva de su cayado, a través de una llamada, por teléfono, a través de una visita del pastor, de un hermano, nos atrae otra vez para que no nos quedemos atrás. Porque a veces nosotros como miembros de iglesia nos volvemos muy delicados y muy sentidos. Como alguien dijo, allá haciendo alusión a la alfarería que hacen cerca de Guadalajara, hay un lugar que se llama Tonalá, donde fabrican muchas piezas de barro, muchos jarritos, que pues a veces al trasladarlos en el autobús, en el carro, pues llegan ya rotos. Alguien dijo, los hermanos a veces son como los jarritos de Tonalá, delicados y sentiditos. Y a veces nos volvemos así, delicados y sentiditos, y al menor desaire, pues para que se les quite, ya no voy. Pero Jesús, con la parte curva de su cayado, nos incorpora otra vez. O cuando alguien cae en tierra, mordido por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y cae en pecado, todavía Jesús, con la parte curva de su cayado, cariñosamente nos levanta y nos restaura para que sigamos adelante. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y ahora nuestro Dios nos conduce con paciencia y con misericordia. Pero cuando venga por segunda vez, ya no será tiempo de utilizar la parte curva de su cayado. Ahora Él invierte la vara y será tiempo de usar la punta de hierro. Así que yo espero que aprendamos la lección. Es preferible ser conducidos ahora en medio de caídas y levantadas, pero ser conducidos por la parte curva de su cayado y aceptar la conducción divina y no quedar reservados para ser tratados con la punta de hierro, porque eso indicará también destrucción. De modo que el otro extremo de la vara indica la justicia de Dios, el nombre desconocido, y aquellos que no pueden resistir su mirada son tratados con la vara de hierro. Ahora permítanme presentar otra lección más que encontramos aquí en Apocalipsis 19 en relación con la segunda venida de Cristo. Volvamos al pasaje bíblico, Apocalipsis 19, y ahora lo leeremos del versículo 17 hasta el 21. Notemos, si tienen sus Biblias, yo les invito a que las abran y sigan esta interesante lectura. Dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de ella, en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, son los mismos que le vieron con el nombre desconocido. Y dice además: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Horrible escena. Un ángel en el sol, llamando, convocando a todas las aves de rapiña: venid, congregaos a la gran cena de Dios. Pero realmente, aunque se le llama la gran cena de Dios, es la cena de las aves de rapiña. ¿Y qué van a cenar esas aves? ¿Qué van a comer esas aves? Para que comáis carnes de grandes, de pequeños, de jinetes, de caballos, en fin, ricos y pobres, libres y esclavos, todos los que son muertos con el resplandor de la segunda venida de Cristo, cuyos cuerpos quedan tendidos sobre la superficie de la tierra, son devorados por estas aves de rapiña, y esto es la gran cena de Dios, la cena de las aves de rapiña, lo cual representa destrucción. Y en cuanto a la bestia y el falso profeta, fueron apresados y fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, mis amados oyentes, tomen en cuenta que estas no son historias inventadas para entretener a los niños
o para espantar a los viejos. No, son palabras verdaderas de Dios que quedaron registradas como una advertencia para nosotros. Como si el Señor nos gritara en forma desesperada: ¡Hey, ten cuidado, ¿dónde vas? Porque al final puedes quedar para participar en la cena de las aves de rapiña. Pero también Apocalipsis 19, el mismo capítulo, nos presenta una cena totalmente distinta. La cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 en adelante. Dice así: oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como la voz de una gran multitud y el estruendo de muchas aguas, que decía: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Mis queridos hermanos, realmente, cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra, es como un novio que viene para concretar su promesa de matrimonio y casarse con su novia que le espera aquí en la tierra, que es la iglesia. Notemos, cuando Él vino por primera vez, le declara su amor a la iglesia, le declara su amor y le entrega su vida derramando su sangre. Pero entonces se va a preparar mansiones, a preparar el nido, como decimos. Y cuando vuelva por segunda vez, habiendo preparado las mansiones para su pueblo, entonces vendrá como novio victorioso para encontrarse con su novia. Serán escenas gloriosas. Y no pensemos que nosotros que estamos vivos dejaremos atrás a nuestros seres amados que hayan muerto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo habrá de llamar a la vida a los suyos, a los justos que hayan muerto, para que hagamos un solo grupo. Ellen G. de White hace una hermosa descripción de estas escenas. Ella dice en El conflicto de los siglos, al describir la segunda venida de Cristo, o al describir esas escenas gloriosas, ella dice más o menos lo siguiente: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo del Hombre llama a la vida a sus santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y, levantando las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra se oirá esa voz, y los que la oyeren vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo la pisada de la multitud extraordinaria de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Salen de sus tumbas revestidos de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados, y juntos ascienden en prolongada y alegre aclamación de victoria al encuentro del esposo. Es el día más dichoso. Vedle ya venir en gloria, como dice el canto, coronado de victoria. Sí vendrá, oh sí vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús y recibido ropa santa regalada para bodas adornada. Sí vendrá, oh sí vendrá. Muy pronto Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. ¿Cómo verás a Jesús cuando venga por segunda vez? ¿Le verás con el nombre desconocido y pedirás a las peñas y a los montes que caigan sobre ti? ¿O le verás como el Verbo de Dios y, alzando las manos al cielo dirás: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará? ¿En cuál de las dos cenas estarás? Recuerden, solo hay dos cenas: la cena de las aves de rapiña y la cena de las bodas del Cordero. Y no hay de que yo no voy a ninguna. No hay opción, no hay otra alternativa. O estamos en la cena de las aves de rapiña para servir de carroña a esas aves, o bien estamos en las bodas del Cordero. Gloriosas serán las escenas
en la cena de las bodas del Cordero. En una mesa kilométrica, Jesús mismo, como el anfitrión, nos da la bienvenida, nos atiende, y entonces se completa lo que quedó inconcluso en el aposento alto, cuando Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que no volveré a tomar del jugo de esta vid, ni a comer de este pan, hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Pero entonces lo hará no solo con aquellos 12 del aposento alto, sino con todos los redimidos de todos los tiempos. Y tú y yo tenemos la oportunidad ahora de participar en esa gloriosa y victoriosa cena de las bodas del Cordero. ¿Te gustaría estar allí? Realmente es tiempo ahora de tomar decisiones. Es tiempo ahora de permitir ser conducido con la parte curva del cayado de Jesús y no quedar para ser tratado con la punta de hierro. Recuerdo cuando era chico, allá en el rancho, cuando nos tocaba meter una vaca al corral. Recuerdo que la lazábamos, íbamos sobre el caballo, la lazábamos y entonces tratábamos de meterla al corral. Y la vaca, ¿cuántas veces se aferraba con sus 4 patas a tierra? Y a veces se echaba para que todo el peso quedara sobre ella, y entonces la soga se tensaba y tratábamos de jalarla, de levantarla, y muchas veces la soga se rompía, la vaca quedaba fuera y se iba. Jesús nos está conduciendo, como Él dice: con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Pero ¿cuántas veces resistimos a su llamado? Y hasta pensamos que hay virtud en resistir al llamado de Dios. A veces me he encontrado a personas que dicen: no, aquí vino el pastor fulano y me habló también el pastor sultano y ninguno de ellos me convenció. Como si fuera virtud resistir a los llamados de Dios. No, mis queridos oyentes, el Señor nos llama y quiere que todos estemos dentro del redil. Ojalá que no haya aquí nadie que se resista, como aquellas vacas testarudas que resistían ser conducidas y al fin quedaban fuera. Que todos seamos conducidos por la misericordia de Dios que todavía nos alcanza, y que todos nos coloquemos de parte de Cristo Jesús, para que cuando Él venga, le veamos como el Verbo de Dios, formemos parte del reino que habrá de establecer para siempre, y participemos con Él de la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga.